No voy a predicar ni de ofrenda ni diezmos. Pero sí quiero decirles algo. Es algo personal. Si quiere usted lo toma, si quiere lo desecha. Pero de acuerdo a lo que yo leo en la palabra del Señor, el diezmo no es una opción, es una obligación. Porque la palabra del Señor dice claramente, Dios se lo dijo a Israel, mío es el diezmo. Y desde que gané mi primer sueldo, siendo muy jovencito, siempre entendí que la 10ª parte de mi sueldo no era mía, era de Dios. Y lo primero que yo hacía cuando recibía mi sueldo era sacar la 10ª parte, ponerla en un sobre y llevarla al domingo siguiente a la iglesia. Eso es lo que yo entiendo en la palabra del Señor. Y hay muchos, usted los va a encontrar en internet, que dicen que no es para este tiempo. Pero yo en ninguna parte veo que Jesús anuló el diezmo. Y tengo la más absoluta convicción de que Jesús, como buen judío y que cumplía toda la ley, él daba su diezmo. Lo mismo el fariseo, Pablo, también daba su diezmo. Y a pesar de que Pablo hablaba exclusivamente de ofrendas, tampoco habló en contra del diezmo. No veo en el Nuevo Testamento que se haya anulado el diezmo. Y en base a esa convicción, yo he administrado lo que el Señor me ha dado. Así que es algo que yo quiero decirle como forma personal, es lo que yo he vivido durante toda mi vida cristiana. Y usted me ve, bien cacharpeado, corbatita. Dios no es deudor de nadie. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Y yo creo que mi Dios es su Dios. Y si a mí no me ha fallado, miren, me trajo hasta una señora de regalo del extranjero, libre de impuestos. Cuando Dios da, da bueno. Amén. Ese no es el tema, pero sí es la esencia del Dios que servimos. Vamos a orar al Señor. Ah, qué bueno, mire. Para que no se pase el predicador ni el coordinador. Excelente. Recuerdo un profesor de homilética que yo tenía que me decía, si tú no puedes entregar en 20 minutos lo que Dios quiere hablar, no eres un buen predicador. O sea, en 10 minutos uno puede entregar lo que Dios realmente quiere entregar. El resto es cosa de uno. Y lo que realmente edifica es lo que el Señor habla a la iglesia. Padre, vamos ante tu presencia en esta hora, Señor, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos ministre a través de tu palabra en esta mañana. Úsame, oh Dios, para entregar a tu pueblo lo que tu pueblo necesita, Señor. Ministra tú la palabra. Úsame solamente, Señor, como la vía a través del cual tú hablarás a tu pueblo en esta mañana. Lo pido en el bendito nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Los 2 primeros versículos del Salmo 51 comienzan diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Con estas palabras el rey David inicia el Salmo 51 buscando la misericordia y el perdón de Dios después de haber protagonizado uno de los pasajes más oscuros de su vida. Había pecado contra Dios, había cometido adulterio y había sido el asesino intelectual del esposo de la mujer con la cual él adulteró. Confrontado de parte de Dios por el profeta Natán, comprende la magnitud de su pecado y arrepentido busca la misericordia y el perdón de Dios. Sabe que su pecado es digno de muerte, pero conoce a Jehová su Dios desde muy jovencito. Y conociendo a Dios y su misericordia, sabe que a pesar de todo lo que ha hecho, tiene esperanza de perdón y tiene esperanza de restauración. Y con esa esperanza continúa escribiendo el Salmo 51 y en el versículo 17 encontramos lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Cuando hemos fallado, cuando hemos caído, si el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado, de que le hemos fallado a Dios, si vamos ante Él con un espíritu de contrición, un corazón verdaderamente quebrantado, tenemos la seguridad de que nuestra alma recibirá aquello que necesita, el perdón de Dios. Y David, el rey David, alcanzó misericordia y perdón. Y algo que grafica esto lo encontramos en Primera de Reyes, en el capítulo 11, versículo 34, cuando tristemente Salomón, el hombre más sabio de la tierra, cayó en idolatría. Y Dios sanciona y decide dividir la nación de Israel. Pero como Dios es fiel a lo que ha prometido y había prometido que en el linaje de David habría siempre descendencia de reyes, guarda 2 tribus para que sigan siendo Judá, donde reinen los descendientes de David. Y Jehová dice claramente: por amor a Jerusalén, mi ciudad, y por amor a David, mi siervo. Sí, cuando ya David ha muerto, Dios sigue amándolo y reconociéndolo a pesar de lo que había hecho. Y esa misericordia de Dios se manifiesta porque dice claramente que tampoco va a quitar el reinado a Salomón, sino que va a esperar, antes de causar la división, a que Salomón termine su reinado. Pero no quitaré nada del reino de manos de Salomón, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida. Había caído Salomón en idolatría, pero Dios lo mantiene por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Alguien podría decir: pare, ¿y qué hay del adulterio? ¿Y qué hay del asesinato? ¿Cómo que guardó tus mandamientos? Mi hermano, mi hermana,
Este es un testimonio gráfico de que cuando Dios perdona, perdona de verdad y olvida. En la memoria de Dios no estaba el adulterio perdonado. En la memoria de Dios no estaba el asesinato cometido. Dios ya lo había perdonado. Y el Dios que predicamos es el Dios que no cambia. Es el mismo Dios que me perdonó a mí, que le perdonó a usted, y que está dispuesto a perdonar a cada uno de aquellos que vienen ante su presencia, reconociendo que son deudores ante Dios. Tristemente, hay personas que cuando el Evangelio llega a sus vidas y el Espíritu Santo los convence de pecado, sienten que por la magnitud de sus pecados, la fealdad y aún podríamos decir figurativamente la fetidez de su pecado, sienten que no son merecedores del perdón de Dios. Y quizás muchas veces has escuchado la frase, este no merece o esta no merece el perdón de Dios. Pero sin embargo, la palabra del Señor dice que Dios no quiere que nadie se pierda. E independiente como sean los pecados, los que hayan sido grandes según nuestros criterios, grandes o pequeños, muchos o pocos, el perdón de Dios siempre está disponible. Por eso vino Jesucristo a esta tierra, por eso Jesucristo nació en un pesebre, por eso Jesucristo se despojó de la deidad que tenía junto con su Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, tú y yo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Pero sin embargo hay muchos que cuando escuchan esto les cuesta aceptar que la salvación es por fe y que el perdón de los pecados es solo por la gracia de Dios y que Jesucristo pagó nuestra deuda con su sacrificio en la cruz del Calvario. Les cuesta creer eso. Y muchas veces la religión pide ciertos méritos. Pero la palabra de Dios dice claramente que los méritos que tratamos de hacer para agradar a Dios y alcanzar sus beneficios son como trapo de inmundicia. Y cuando la Biblia habla de trapos de inmundicia es algo mucho más fuerte, muchísimo más fuerte. Y permíteme decírtelo en esta mañana, su traducción literal. Son como los paños que usa la mujer en su periodo de menstruación. Así dice la palabra del Señor, que son aquellas cosas buenas que tratamos de hacer para alcanzar los beneficios de Dios. Dios nos bendice porque nos ama, independiente de la vida que tengamos. Independiente si le aceptamos o lo rechazamos, Él nos sigue amando. Y porque nos ama y nos ha amado, estamos acá. Ya vemos muchos que no hemos sido perfectos en nuestro caminar cristiano, pero Dios ha sido fiel. La palabra de Dios dice claramente que si somos infieles, Él permanece fiel. Y permíteme decirte en esta mañana, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, si le has fallado a Dios, si le has sido infiel, Él sigue permaneciendo fiel para ti, te sigue amando y hay perdón y restauración para ti
en esta mañana. No tienes por qué salir de este templo como has llegado. Dios te ha traído para que salgas liberado. El llamado del Señor sigue siendo el mismo que le hizo a la casa de Israel, a su pueblo escogido. En Isaías capítulo 1, 18, Dios llamaba a su pueblo para estar a cuentas con Él. Había fallado su pueblo, se habían alejado de Él, habían cometido idolatría, se habían olvidado de sus estatutos, pero sigue a través del profeta Isaías. Jehová les dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El llamado sigue vigente. El llamado sigue vigente para aquel que con honestidad reconoce que no está bien ante la presencia de Dios, que no está bien para enfrentar la eternidad, que no tiene la certeza y la seguridad debido a la situación de su vida de que si Dios lo llamara a su presencia el día de hoy, podría estar un día en las bodas del Cordero. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero sí, hay algunos que han fallado una y otra vez. Han hecho promesas a Dios: Señor, ahora sí que no te fallo más. Y antes de cumplirse la semana nuevamente han fallado. Y se sienten indignos. Y llegan a pensar: este camino no es para mí. Permíteme decirte algo: Dios no te dio vida para que te fueras al infierno. Este camino sí es para ti. Por eso estás aquí en esta mañana y por eso estás viendo esta predicación a través de la red social. Porque sí, este camino es para ti. Y permíteme hablarte de una mujer que quizás se sentía muy sucia e indigna, pero que era tanta la necesidad de su alma que se atrevió a acercarse a Jesús, reconociendo que en Jesús podía encontrar lo que ella tanto anhelaba, y le llevó y le entregó lo más preciado que tenía: un frasco de perfume y unas lágrimas de su llanto. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice así la bendita palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí mismo: este
si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: sí, maestro, di. Mira, Simón, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón le dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: perfectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y le dijo a ella: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué Simón invitó a Jesús a su casa? Al parecer no fue para agasajarlo con una buena comida. Para las costumbres de la época lo recibió con descortesía, con mala educación. Era costumbre, por los caminos polvorientos, las sandalias que se usaban, que los pies se ensuciaran al caminar. Por lo tanto, era costumbre que al llegar la visita se le recibiera y que uno de los criados, el de más baja categoría, le lavara los pies a la visita. Eso no pasó. Era costumbre, cuando se recibía la visita, recibirla con un beso en la mejilla, como muchas veces se hace aquí en el templo cuando llegan los hermanos, que se les saluda con un beso en la mejilla, lo que llamamos un ósculo santo. Y era costumbre también tener un aceite de oliva aromatizado para que la visita se ungiera los cabellos. Nada de eso pasó. Parece que Simón solo lo invitó para evaluarlo y encontrar alguna falla en Jesús para seguir fundamentando aquel rechazo de que ese Jesús no era el Hijo de Dios, no era el Mesías, quizás un rabí más, un maestro más. Pero si aún no hubiera sido así, tampoco consideraba a Jesús a su mismo nivel, porque no hubiera fallado en la cortesía si hubiera creído o sentido que Jesús era igual a él o superior a él. El contexto, analizando el contexto, pareciera ser que Simón miraba a Jesús para abajo. Solo lo invitó para encontrar en qué fallaba y poder seguir, al igual que la gran mayoría de los fariseos, rechazándolo y combatiendo las enseñanzas de Jesús. Pero más que la invitación del fariseo, Dios, que tiene el control de todas las cosas, en la casa del fariseo, Dios había preparado una enseñanza para él.
el fariseo, y un encuentro especial para una mujer que no había sido invitada, que no había sido considerada. Sí, era una mujer pecadora y por el contexto del original se entiende que era una prostituta. Por ningún motivo Simón iba a invitar a esa mujer a su casa. Pero el Señor soberano a todas las cosas, en la casa de ese hombre ególatra, Dios le tenía una bendición especial a esa mujer necesitada. Porque el corazón contrito y humillado, yo no le echo fuera. Esa mujer no cruzó ninguna palabra con Jesús. Algunos comentaristas bíblicos dicen probablemente ya había tenido un encuentro con Jesús antes, ya había recibido el perdón de los pecados. Yo no lo creo así. Aunque no me creo un gran comentarista bíblico. Pero sí creo que ella conocía de Jesús. Sí creo que posiblemente estuvo en más de alguna de las enseñanzas que Jesús dio en las diferentes aldeas de la región. Y sí creo también que ella vio algunos milagros. Así que la conclusión a la que yo llego, sí, para el fariseo Jesús no significaba nada. Pero algo de lo que había escuchado y lo que había visto le decía al alma de esa mujer que en Jesús podía encontrar lo que tanto su alma necesitaba. No tenía amigas. Y si tenía alguna amiga era de la misma profesión de ella. Despreciada. No podía ir a una sinagoga, menos al templo. Pero su alma le decía que ese hombre que estaba en la casa, el fariseo, era lo que le podía dar aquello que su alma necesitaba. Así que osadamente entró en la casa del fariseo. No era algo ajeno a la costumbre de que llegara gente ahí a la copulla, a la metiche para El Salvador. Tengo que traducirlo a chilenismo. Me transformé en bilingüe. Así que era tanta la necesidad de esta mujer que se preparó y llevó ese frasco de alabastro de perfume, Acqua di Gio. Oferta 82,000 pesos en Falabella. Ya saben lo que me gusta. Como dicen mis hermanos pentecostales, el entendido entiende. Cumplo año el 3 de enero. Ya me puse carnal. Perdóname, Señor, como dice la hermana Patti. Ay. Sí. Para el fariseo Jesús, si no significaba nada, era poquita cosa. Pero al parecer para esa mujer estaba haciendo el todo. No cruzó ninguna palabra con Jesús. No se atrevió a interrumpir lo que Jesús estaba comiendo o conversando. Solo se arrodilló por atrás a los pies de Jesús. Quizás quería decirle muchas cosas, pero no podía interrumpir y solo podía llorar. Y parece que con abundantes lágrimas, porque mojaba los pies de Jesús. Y me llena tanto el alma y el corazón
saber que Dios sabe escuchar nuestras lágrimas. No dijo ninguna oración. No dijo lo que ella necesitaba. Pero Jesús estaba entendiendo claramente lo que esa mujer quería decir a través de su llanto y de esas lágrimas. El fariseo solo la podía mirar con desprecio y criticar la actitud de Jesús. Si este fuera profeta, sabría que esta es una pecadora. Y claro, ningún fariseo aceptaría que una mujer así le tocara porque lo contaminaría con su pecado. Pero Jesús estaba ahí para entregar a esa mujer lo que andaba buscando de Dios. Y no solo le estaba permitiendo tocar sus pies, estaba escuchando lo que esas lágrimas decían. Y Jesús, nuestro Dios, que no necesita nuestras palabras para saber lo que hay en nuestro interior, supo claramente lo que había en el interior. Este reloj también es incircunciso, igual que este. Ya somos cerca de la 1. Sabía lo que Simón, el fariseo, estaba pensando y criticando. Y para Simón también el Señor tenía un mensaje. Simón, déjame decirte algo. Un prestamista le había prestado a 2 personas, a uno le había prestado $100 y al otro 1,000. Y no les había ido bien, así que no tenían cómo pagar. Y el prestamista entonces le perdonó la deuda a los 2. ¿Quién cree que le tendría más afecto y más cariño al prestamista? ¿El deudor de los 1,000 o el de los $100? Bueno, yo creo que el de los $1,000. Correctamente has juzgado. En esta parábola que Jesús le está diciendo, Simón, ninguno de los 2 podía pagar la deuda. Ni el que debía 100, ni el que debía 1,000, o 10,000, o 100,000. Ninguno podía pagar la deuda. Los 2 necesitaban el perdón de aquel que había prestado el dinero. Simón, sí, ella es una gran pecadora, sí, ella es una mujer que tiene una gran deuda ante Dios. Y tú por tu religiosidad te crees que tienes una deuda muy chiquita, pero permíteme decirte, Simón, igual tú necesitas el perdón porque estás en deuda con tu Creador. No importa si consideras que otros son mucho más pecadores que tú. Permíteme decirte, mi querido amigo, amiga, en esta mañana, igual necesitas el perdón de Dios, al igual que un gran pecador o una gran pecadora. Porque pecado, cualquier pecado, nos aparta de Dios y de la eternidad. Simón ha juzgado correctamente. Y las lágrimas y el llanto es porque tiene una gran deuda. Y permíteme decirte, Simón, en esa comida
el cielo, Dios ratifica el perdón para esa mujer. Simón, y me gusta esta palabra, sus muchos pecados le son perdonados. No importa que tú le rechaces. No importa que la sociedad le rechaces. No importa que no haya podido decir una sola palabra en esta cena. Pero esas lágrimas fueron escuchadas por Jesús y por su Padre en el cielo. Sus muchos pecados le son perdonados. Nadie puede decir, no merezco el perdón de Dios. Dios murió por ti. Y esa misma sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, por mí, lo ha hecho por ti, por cada uno de nosotros. Puede que no sepamos decir ante Dios una gran oración. Puede que tú creas que hay otros que oran más bonito en la iglesia. Permíteme decirte que las oraciones bonitas no tocan el corazón de Dios. Lo que toca el corazón de Dios es la sinceridad, la humildad y a veces un llanto de lo más profundo del alma. Es la mejor oración que podemos expresar ante Dios. En esta mañana, mi hermano, mi hermana, que ha fracasado una y otra vez, mi amigo, mi amiga, que nunca quizás le has pedido perdón a Dios, en esta mañana Dios te dice que si tus pecados son rojos como el carmesí, hoy el Señor los quiere transformar y limpiar y dejar tu alma como blanca lana. Si Dios tuvo misericordia de un David arrepentido, si Dios tuvo misericordia de una mujer que solo lloraba y enjuagaba los pies del Señor, esa misma misericordia está disponible para nosotros en esta mañana. En Jesús, por su sacrificio en la cruz del Calvario, hay perdón. Y la palabra de Dios dice en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay nadie que no merezca el perdón de Dios. Tú lo mereces más que nadie. Y Él quiere limpiarnos de toda maldad. Padre, tú conoces todas las cosas. Conoces a cada uno de los que estamos aquí. Yo no lo sé. Pero tú sabes, oh Dios, a quién le has hablado en esta mañana. Que en esta mañana la victoria de la cruz de Cristo sea la victoria que tome aquel que en esta mañana ha sentido que tú le hablabas a él o a ella. Señor, venga tu misericordia, venga tu perdón y haya vida nueva, un nuevo comenzar contigo para aquellos que se sentían derrotados
fracasados o lejos de ti. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú no has cambiado. Y la misericordia que hubo para David está disponible esta mañana para nosotros. Perdona nuestros pecados, nuestras fallas. Perdona nuestra infidelidad. Y en esta mañana, Señor, obra, limpieza, perdón de pecado, vida nueva y un nuevo comenzar. En el nombre y por los méritos de Jesucristo lo pedimos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas.